buenos días, colegas, amigas y amigos que nos acompañan en esta mañana de aprendizaje, de actualización profesional, para conversar y analizar un tema de alta actualidad nacional en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones. Bienvenidas y bienvenidos a esta charla virtual, Comunicación Institucional y Ética Electoral, límites y oportunidades en el uso de plataformas digitales durante la campaña. Este espacio de capacitación lo construimos en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones justamente para conocer y profundizar en los alcances de la resolución número 4190-E8-2025 del Tribunal Supremo de Elecciones, que como muchas y muchas de ustedes saben, pues amplió las prohibiciones para la publicación de información gubernamental ahora sí a plataformas institucionales, y eso es parte de lo que queremos conversar hoy con un experto de altísima calidad que nos ha puesto a disposición el Tribunal Supremo de Elecciones para conversar con nosotros. Estamos hablando del señor Andrei Cambronero Torres, a quien ahorita ya casi les voy a presentar oficialmente para que arranquemos con este espacio. Les recuerdo, por favor, colocar su nombre y apellido en su nombre de perfil de Zoom para efectos de registro, para tenerlos ahí bien registrados. Vamos a compartir tanto la presentación que va a hacer don André como la grabación de este espacio a todas y todos ustedes. Si alguno tiene duda, digamos, del correo electrónico que tienen registrado, lo pueden colocar en el chat de la reunión o enviarlo por privado al Colper, y con todo gusto, pues ahí lo vamos a estar anotando. Recordar que vamos a tener primero un espacio de aproximadamente 1 hora y media para que don André pueda desarrollar todo el tema propiamente dicho, digamos, la presentación que nos ha preparado. Y al finalizar tendremos un espacio de comentarios, consultas, preguntas con todas y todos ustedes, para los que los animo a escribir sus consultas en el chat, digamos, conforme los vayan teniendo, lo vamos a ir anotando para hacerlas ahí al final del espacio. Ahora sí, sin más de momento, voy a presentarles a don Andrei Cambronero Torres. Él es el doctor en Derecho por la Universidad de Costa Rica, es magíster de Justicia Constitucional y licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica también. Es licenciado en Criminalística y bachiller en Ciencias Criminológicas por la Universidad Estatal a Distancia, la UNED de Costa Rica. También es bachiller en Sociología por la UCR, diplomado en Administración de Empresas de la UNED, diplomado en la especialización de Justicia Constitucional y Tutela Jurisdiccional de los Derechos de la Universidad de Pisa de Italia, y además es especialista en la enseñanza de las ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. Actualmente él se desempeña como jefe de despacho de la presidencia y letrado del Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica, además de ser profesor catedrático de la Facultad de Derecho de la UCR. Entonces, es un gusto para mí darle la bienvenida a don Andrei Cambronero Torres. Muchísimas gracias, don Andrei, por acompañarnos en este día, y el público queda para usted. Bueno, muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación para compartir este espacio de intercambio en relación con un tema que, como lo veremos de seguido, no es novedoso, sino más bien que viene a ajustarse a estándares internacionales, pero que ha estado en el marco jurídico costarricense desde hace más de 3 décadas, y de eso justamente pues vamos a conversar. Y el primer mito pues a defenestrar es que justamente estamos tratando de un tema realmente novedoso, sino que sí hay elementos que son, digámoslo así, de reciente ajuste, pero no necesariamente estamos hablando de algo extraño para todos y todas, en especial para ustedes, profesionales de la comunicación, tanto del sector privado como de diversas instituciones públicas que nos acompañan hoy. Pues ahí van viendo la presentación que también ya he compartido con la organización y se las hará llegar a todas y todos. Voy a estructurar mi presentación en 2 etapas, una quizás de un contenido más teórico-conceptual y otra en la casuística, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Elecciones sobre esta prohibición. Y lo primero que debo decir para ir dando pruebas y hechos de que no se trata de un tema novedoso es que justamente yo estuve también en el año 2017 con ocasión de la elección presidencial y legislativa del año 2018 con el Colegio de Periodistas. En aquel entonces hacíamos las actividades presenciales y estuve en el auditorio allá por la Sabana para compartir justamente sobre la prohibición que está prevista en el artículo 142 del Código Electoral y que tiene que ver con la veda gubernamental durante el proceso de campaña, o sea, la restricción que tienen las instituciones públicas de divulgar logros de gestión, la imagen de sus jerarquías u obra pública realizada como una lógica de mantener la equidad de la contienda. El segundo elemento que da cuenta de que esto no es novedoso es que existe
un copioso acervo jurisprudencial que ha ido puntualizando o amojonando cuáles son los alcances de la restricción que vamos a conversar el día de hoy. Y finalmente vamos a observar cómo hay un importante régimen consultivo que se vigoriza de cara a los procesos electorales y en los cuales el Tribunal Supremo de Elecciones ha tenido la oportunidad de evaluar desde la campaña para publicitar el gordo navideño hasta aquellas acciones que tiene que tomar el Estado frente a fenómenos climáticos como podrían ser inundaciones, tormentas tropicales, huracanes y también alguna otra información de carácter técnico. Advierto, eso sí, que el ajuste creado por la jurisprudencia electoral hace algunas semanas genera zonas de duda que ya hemos compartido, por ejemplo, la semana anterior con la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, la ANAI, y que obligarán, sin lugar a dudas, a ir perfilando los alcances. Y estoy hablando desde ya de aspectos como las transmisiones en vivo, por las plataformas y redes de las diversas instituciones. Pues bien, iniciemos entonces con esta primera parte que les decía yo, es de más carácter teórico conceptual si se quiere. Todos y todas sabemos que la fractura o el clivaje, como le llaman en la ciencia política, de los años 40 del siglo XX en Costa Rica respondió a muchas razones y a varios factores. Si bien es cierto, no es única la causa de la ruptura del orden constitucional de aquel entonces, sí es también cierto que uno de esos elementos fundamentales fue la pureza del sufragio. En Costa Rica, como en la mayor parte de países de la región para entonces, el Poder Ejecutivo era el que se encargaba de la administración de los procesos electorales. Habían demandas por los grupos opositores que habían sido insatisfechas y algunas se habían sido acciones que la gente entendía como no cumplidas por parte de quienes estuvieron en el poder durante el periodo 40, 44, 44, 48, porque se había transado un código electoral, el código electoral de 1946, hasta entonces llamábamos leyes electorales, es la primera vez que aparece la denominación código, obviamente con una inspiración de carácter francés, la codificación como un repositorio de reglas trascendentales con un hilo conductor o un vaso comunicante común, en este caso, la materia electoral. Y fue el código Soto-Harrison, llamado así por uno de sus principales redactores. Venían importantes avances en pro de la pureza del sufragio, pero en la elección de 1948 se entendió que ese sistema de reglas no fue cumplido. Y bien, todo el proceso de fundación de lo que conocemos en nuestra historia patria como la Segunda República gira en torno a garantías del voto, gira en torno a la libertad electoral y gira en torno a una institucionalidad robusta que permita sostener como una estructura de plausibilidad esos ideales o un marco axiológico de carácter democrático. Y la equidad en la contienda se constituye como uno de esos valores y principios constitucionales. No podemos hablar de procesos electorales democráticos si no son realmente disputados y parte de los atributos de ese carácter disputado es que justamente las fuerzas tengan un piso mínimo del cual salir todas de manera pareja, para ponerlo coloquialmente. Esa equidad se manifiesta en varias normas de carácter constitucional y que luego son desarrolladas en el Código Electoral. Pero hoy nos centraremos en una de ellas, que es justamente la veda gubernamental, como se le conoce, y es la limitación a la exaltación de los logros para evitar instalar un mensaje que propenda a justamente que las personas entiendan la necesidad de mantenerse en una línea oficialista o a un grupo político afín al oficialismo. Y esto conecta muy bien con lo señalado ya por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Gadea Mantilla versus Nicaragua y el caso Capriles versus Venezuela, que justamente son las que obligan al ajuste jurisprudencial que nos tiene reunidos la mañana de hoy y sobre los cuales vamos a conversar un poco más adelante. Se ha además entendido que durante la campaña electoral, que es el periodo que abarca desde la convocatoria de elecciones, que tendrá lugar el próximo 1 de octubre, y hasta el día de las votaciones, 1 de febrero del 2026, o hasta el primer domingo de abril, en caso de ser necesaria una segunda votación, por no alcanzar ninguna de las fórmulas presidenciales, el 40% de los votos válidamente emitidos, es un lapso en el que la ciudadanía
debe estar en reflexión constante sobre las diversas opciones políticas que se presentan en el país. Hoy tenemos inscritos 34 partidos a escala nacional que podían presentar candidaturas a la presidencia de la República. De esos 9 están inactivos, o sea, no han renovado sus estructuras. Sus cuadros territoriales entonces se encuentran vencidos, por lo que si todas las agrupaciones que sí están activas presentan candidaturas, tendríamos una papeleta de 26 candidaturas a la presidencia de la República, que sería un número récord porque en el año 2022 tuvimos, como todas y todos saben, 25 candidaturas a la presidencia, lo cual duplicó el promedio histórico. Si nosotros tomamos como referencia longitudinal desde la elección de 1998 hasta la del 2022, 7 procesos electorales nacionales, podemos observar que entre el 98 y el 2018, 6 elecciones, tuvimos un promedio de entre 10 y 13 candidaturas a la presidencia de la República. Sin embargo, para el año 2022 tuvimos 25. Eso quiere decir que hay una gran oferta electoral, todas ellas luchando por visibilizarse, todas ellas luchando por acaparar o captar la atención del electorado. Pero justamente en este periodo son los partidos políticos como interlocutores privilegiados del diálogo político, como decía un autor por ahí, en su carácter de estructuras intermedias, intermediarias y centrales entre la ciudadanía y el poder, las que deben debatir las ideas y las que deben cuestionar también. Y acá empezamos entonces a delinear que, por ejemplo, si yo soy un partido político, yo tengo absolutamente permitido, no hay ningún problema con que yo diga, bueno, cuando X o Y persona o mi grupo estuvo en el poder, se logró hacer esto y esto y esto, pero el partido político, no la institucionalidad pública. Desde la acera del frente, los partidos de oposición podrían decir, bueno, pero también es lo cierto que cuando ese grupo o esa persona estuvo en el poder, faltó hacer Y, Z o T cosa. Y eso porque es natural que en las elecciones haya este debate crítico, confrontativo de ideas entre las diversas personas que están en el torneo electoral y que disputan, obviamente, cargos de representación. Y luego de esa fase de reflexión, también tenemos como contexto la imparcialidad de las autoridades de gobierno como una garantía constitucional. El artículo 95, inciso 3 de la Constitución, dice que es una garantía del sufragio libre la imparcialidad de las autoridades de gobierno. Esto viene a ser suplementado con otras normas, por ejemplo, el artículo 102, inciso 5 de ese texto político fundamental señala que los funcionarios y las funcionarias públicas tenemos restricciones a la participación política que evidentemente desarrolla el Código Electoral, puntualmente en el artículo 146, y que todas y todos conocemos coloquialmente como la beligerancia política, que es otro tema, aunque tiene un parecido de familia con este, y como lo vamos a ver también conexiones importantes. Valga decir que la beligerancia política no nace en el contexto complejo de los años 40, sino nace desde 1927. Cumpliremos ya casi una centuria de restringir la participación política de las personas funcionarias públicas en una reforma a la ley electoral, como les digo, de 1927, promovida por don Ricardo Jiménez Oriamuno, que siempre que estuvo al frente del Poder Ejecutivo se preocupó por robustecer el régimen de libertades electorales. Por ejemplo, en 1913, don Ricardo Jiménez promovió el voto directo. En 1925, el voto secreto. Estamos a unas semanas, el 23 de julio, de cumplir 100 años de voto secreto en el país. Y también el registro cívico nacional, porque don Ricardo decía, bueno, si nosotros inscribimos nuestros derechos de propiedad sobre nuestras fincas en un registro público, ¿por qué no vamos a inscribir nuestros derechos políticos en un registro también? Y ese es el punto de partida del padrón electoral nacional. 2 años después, insisto y remarco, en el 27, don Ricardo dice, ¿y por qué las autoridades de gobierno tenemos que participar en los procesos electorales con la influencia que tenemos sobre la ciudadanía? Hay que prohibirlo. Y la beligerancia se sucede en las normas electorales desde el 27 hasta el Código Electoral de 2009, que es el que actualmente nos rige. Pues bien, decíamos que la equidad en la contienda es la justificación constitucional de la restricción del artículo 142. Y si bien ya esto estaba en la Constitución del 49,
el derecho internacional de los derechos humanos, la doctrina sobre derecho electoral, América Latina en general como ese único espacio en el mundo donde tenemos organismos electorales especializados, permanentes e independientes que organizan las elecciones, han ido perfilando características de esos procesos electorales en democracia. Y uno de esos es la contienda justa en condiciones de igualdad. Decía yo antes, todos los actores políticos deben salir de una línea de meta pareja y además la institucionalidad pública, por la preeminencia que tiene, capta la atención la institucionalidad pública. No es lo mismo el número de seguidores que tiene una página de una institución pública el que pueda tener una persona privada. Evidentemente hablan influenciadores y algunas otras personas, pero en tesis de principio, el accionar público atrae el foco y las figuras de la institucionalidad pública atraen la atención mediática, la atención ciudadana es natural a ciertas figuras públicas por su visibilidad en el campo político del país. Y bien, la libertad del sufragio, que como decíamos antes, no solo es un ideal constitucional, sino que de manera concreta ya la legislación establece mecanismos para su exigibilidad. Por ejemplo, tenemos un delito que castiga con pena privativa de libertad, con cárcel, a aquel funcionario o funcionaria pública que trate de incidir en el voto de una persona a través de dádivas, promesas de dádivas o algunas otras modalidades. ¿Por qué? Porque hay una alta reprochabilidad de que la institucionalidad en general y los funcionarios públicos en particular traten de incidir en la voluntad electoral. Y vean ustedes que como país hemos tenido esta noción tan preclara que una de las primeras veces donde aparece el castigo de cárcel para que un funcionario público incida en el voto de una persona es de 1870. Entonces, son normas, por eso les decía al iniciar nuestra conversación, que nos han acompañado durante muchísimo tiempo, que quizás adquieren notoriedad en ciertos momentos coyunturales, eso también es lo cierto, pero no por eso podemos decir que estamos en presencia de un terreno absolutamente novedoso. Y esta es la prohibición, se las presento para quienes no la conocen, pero estoy seguro que todos la habremos leído si trabajamos en departamentos de comunicación o si damos cuenta del fenómeno electoral informando a la ciudadanía. Y vean ustedes la amplia redacción que tiene en cuanto a sus alcances. Dice el Código Electoral que la institucionalidad pública tiene prohibido difundir por cualquier medio de comunicación, ojo, cualquier medio de comunicación. Esto para aclarar que el ámbito interpretativo del tribunal no amplificó los alcances de la prohibición. Ya de por sí, la prohibición que es producida por la Asamblea Legislativa como el órgano constitucional hacedor de las leyes, tenía un espectro de amplia difusión de la prohibición. Y luego vemos que se ciñe la restricción a información publicitaria. Esto explica por qué, por ejemplo, no están prohibidas las entrevistas, los programas de opinión, los artículos de opinión, las conferencias de prensa, porque no son información publicitaria en sentido estricto. Y vean ustedes que también dice la norma prohibitiva que tiene que ver con las elecciones nacionales. Y al decir elecciones nacionales, estamos hablando de que para la municipal esto no aplica. Ciertamente hay en la corriente legislativa varios proyectos de ley, algunos de ellos muy avanzados. Por ejemplo, hay uno que ya está en fase de plenario para ser votado en primer debate, que quieren extender la prohibición, las señoras y señores diputados, también a los comicios municipales. Acá reseño las principales características. En el año 96 se da una importante reforma al Código Electoral de 1953, que para 1996 todavía regía. Casi que es una reestructuración total de la legislación electoral. Y empezó a discutirse muchos años antes. En el año 1993, el entonces diputado Soto Zúñiga plantea una moción ante el plenario, una moción de fondo, para que se introduzca una restricción a la institucionalidad pública de divulgar sus logros de gobierno. Era, hay que decirlo, una norma altamente reglamentista, o sea, tenía un desarrollo profuso y esto hacía que sus características no fueran
compatibles con la de la ley. Recordemos que las normas, conforme más alto están en esa famosa pirámide que todos hemos oído en algún momento de nuestras vidas, ¿verdad? Son más abstractas. ¿Por qué más abstractas? Porque tienen que tener una mayor vocación de permanencia porque están en un cuerpo normativo de difícil reforma. Si ustedes agarran la Constitución Política, que es la norma, digámoslo así, más importante, tiene normas muy abstractas porque tiene una vocación de permanecer en el tiempo. La nuestra ya cumplió 75 años, de 1949, pero vean ustedes que la Constitución, por ejemplo, de los Estados Unidos, data de 1776 y se le han hecho algunos pocos ajustes, pero en esencia es la de la independencia norteamericana. Una ley que está debajo de la Constitución viene a precisar o a aterrizar un poco más los preceptos constitucionales, pero tampoco puede ser tan detallada o tan detallista como lo es el reglamento, que está por debajo de la ley, y así sucesivamente. Entonces, la redacción propuesta por Soto Zúñiga no prospera, pero sí hay ajustes a ella y se termina por optar por una norma muy similar a la que tenemos en el artículo 142 actual, pero en aquel entonces estaba en el artículo 85 como restricciones a la propaganda. En el anterior artículo 85 de la legislación derogada se regulaba justamente las limitaciones a la propaganda. Para el caso del proceso comicial que nos ocupa del 2026, el periodo de veda iniciará a partir del día siguiente a la convocatoria, o sea, el 2 de octubre. ¿Por qué? Porque la convocatoria es el primero hasta el día de la votación, el 1 de febrero del año 2026 inclusive. Pero, como les decía al inicio, si es necesaria una segunda votación como una fase eventual, pero posible, de los comicios, la restricción quedaría además extendida de manera automática hasta el primer domingo de abril, fecha que tendría lugar la segunda votación. Lo que ya dije de que no aplica elecciones municipales y centrémonos y que nos quede en la pupila el tema de que es solo divulgación publicitaria lo que se encuentra prohibido. Este es un ejemplo, le he quitado el señalamiento al medio de comunicación para no digan que estamos promocionando a nadie, pero vean ustedes que si esto no es novedoso, que para la administración de Luis Guillermo Solís Rivera, el tribunal aplicó la restricción y los medios de comunicación titularon de maneras como esta: TSE dejará sin programa a presidente Solís por octubre. Y vean abajo el subtítulo que dice: para no generar una ventaja ilegítima al partido oficialista. De nuevo conectamos con equidad en la contienda y la razón de ser que justifica la restricción que tiene 3 décadas con nosotros. Vamos aterrizando entonces en qué era lo que antes estaba prohibido y qué es lo que ahora está prohibido, para que vean que los cambios no son en realidad tantos. La lectura que se había dado de la norma hasta antes de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos era que aplicaba a los medios de comunicación, como lo decía el Código a Texto Expreso. Del 96 al 2009, evidentemente entendíamos medios tradicionales, radio, televisión y prensa escrita, pero en el año 2009 el tribunal, entendiendo que las dinámicas sociales ya empezaban a migrar al espacio cibernético, interpretó la partícula por cualquier medio también incluyente del término Internet. E Internet como fuente de información y medio de comunicación, así diferenciado por el tribunal, y por ende el, digámoslo así, aspecto para saber si Internet estaba funcionando como fuente de información, en cuyo caso no aplicaba la restricción, o como medio de comunicación, en cuyo caso sí aplicaba la restricción, era que mediase pago para la divulgación de la información. Entonces, hasta hace pocas semanas, si yo hacía un posteo en mi red social institucional, no estaba dentro de la prohibición, pero sí lo estaba si yo no solo posteaba, sino le compraba a la plataforma publicidad. De hecho, las plataformas identifican con un pequeño cintillo que se trata de publicidad para amplificar el alcance de ese mensaje. Y entonces, lo que no mediaba pago estaba fuera
de sanción, lo que mediaba pago sí. Y obviamente el objeto de prohibición era la exaltación de logros de gobierno, la obra pública realizada y la exaltación de las jerarquías. Ahora, ¿qué pasó hace algunas semanas? Bueno, decía yo antes que la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales del año anterior tomó dos determinaciones en relación con casos que habían sido judicializados ante el sistema interamericano desde hace algunos años. Como es usual, el sistema interamericano demora en la resolución de los conflictos supranacionales. Pero esas sentencias fueron dadas a conocer a los países parte del hemisferio hasta inicios de este año. Es importante tener algunos datos previos. La Convención Americana de Derechos Humanos, como todos sabemos, ¿verdad? El Pacto San José de Costa Rica, porque fue firmada en nuestro país y eso nos ha valido además el honroso título de país sede de la Corte que está allá por los Yoses, tiene el marco general del derecho internacional de los derechos humanos de las Américas. Sin embargo, en el año 2006, en el caso Almonacid Arellano versus Chile y también en el caso Trabajadores Cesantes del Congreso versus Perú, la Corte Interamericana, las juezas y jueces hemisféricos señalaron que no bastaba cumplir con los artículos de la Convención, sino que también los estados debían cumplir con la interpretación que de esos artículos hace la Corte Interamericana. Y a eso le llamó un control de convencionalidad, que no es otra cosa que enfrentar el estándar interamericano con el estándar nacional. Y esa evaluación de los estándares debe decirse que se hace de manera automática o de manera oficiosa. O sea, cada vez que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emite un fallo, debe el respectivo país observar si los parámetros dados por la Corte son los mismos que el país y si no, debe tomar las medidas necesarias para equipararlo. Y esto de control de convencionalidad de carácter oficioso es una de nuestras obligaciones como país firmante de la Convención Americana. Algunas personas han dicho, y esto se ha conversado en varios medios de comunicación, que por qué Costa Rica tiene que seguir fallos de la Corte que fueron además pronunciados con ocasión de litigios contra Nicaragua y Venezuela, dos países cuyo sistema político está en duda de que sea democrático o que tenga un talante republicano. No obstante ello, para quienes no estén familiarizados con las sentencias de la Corte Interamericana, que son bastante extensas y algunas veces complejas de afrontar y de acercarse a ellas, les cuento que la estructura tiene varios apartados y componentes. Uno de ellos se llama consideraciones de la Corte. En las consideraciones de la Corte, las juezas y jueces de las Américas fijan un estándar. Y ahí es donde los países que no estamos siendo enjuiciados en ese expediente debemos prestar atención para hacer el control de convencionalidad, o sea, la contrastación entre el estándar interamericano y el estándar nacional. Luego de esas consideraciones de la Corte, ahí sí, las juezas y jueces de las Américas enjuician la conducta del respectivo país frente a ese estándar. Pero para nosotros lo importante es el estándar. El estándar interamericano fue modificado en el caso de Amantilla, Nicaragua, Capriles, Venezuela. Y dice la Corte Interamericana en ambos pronunciamientos que las redes sociales institucionales por sí mismas son una ventana de exposición muy amplia que permitiría a la opción oficialista, si estamos hablando de un sistema que permite la reelección, porque recuerden que el estándar se fija para todas las Américas, o para el grupo político que apoye el grupo en el poder, estamos hablando de aquellos países en los cuales no hay reelección inmediata o sucesiva, pero obviamente hay gente que siempre tiene afinidades con la plataforma en gobierno, que en caso de utilizarse para fines de carácter político electoral, provocaría un inadecuado desbalance que no se corresponde con los ideales de un Estado democrático y procesos electorales enmarcados en Estados democráticos. Entonces, el tribunal debe hacer la revisión del estándar interamericano y el estándar nacional y detecta que hay un elemento en nuestro sistema
y en nuestros precedentes que no se está comunicando de manera coherente con el estándar de la Corte. Y es el pago. Entonces, vean ustedes que en esta diapositiva repito exactamente las mismas viñetas que en la tras anterior. Y únicamente tacho aquello que se ha ajustado. Sigue aplicando a todos los medios de comunicación porque la norma sigue diciendo por cualquier medio. Sigue siendo lo prohibido la exaltación de logros de gobierno, la obra pública realizada y la exaltación de jerarquías. Pero ya no va a importar si en la publicación en plataformas digitales o redes sociales media pago o no, porque la Corte Interamericana dice que las redes sociales por sí son una importante y amplia ventana de exposición. Y ese es el ajuste que ha realizado el Tribunal Supremo de Elecciones. En resumido, y de una manera que a mí me parece más visual, podemos observar varios periodos temporales y las características o componentes de la prohibición. Del 96 al 2009, medios de comunicación, pauta pagada, exaltación de obras de gobierno, obra pública, exaltación de jerarquías. Del 2009, momento en el cual el tribunal aclara que al decir por cualquier medio también supone plataformas digitales e internet, ese es el elemento novedoso de 2009 a 2025, y en el 2025 y en adelante, por la modificación al estándar interamericano, vean ustedes, es la partícula pauta pagada o no. Todo lo demás se mantiene tal cual viene operando desde hace ya 15, 16 años en relación con medios digitales e internet, 30 años en relación con la prohibición en general. ¿Qué pasa si se inobserva el régimen prohibitivo? Y por eso yo decía que aquí había un parecido de familia, una cercanía con la beligerancia política. Dice el artículo 142 del Código Electoral que aquella persona, funcionaria pública, que incumpla con la prohibición, será tramitado el proceso como uno de beligerancia política. Y estamos hablando de la persona que haga la publicación, ¿verdad? Que podría ser el encargado del respectivo departamento de la institución pública o aquella persona que administre los perfiles institucionales, etcétera. Quien haya realizado la acción debe responder, y el castigo, el correctivo previsto en la norma es la destitución inmediata del cargo, lo que podríamos entender también como un despido sin responsabilidad patronal, y la inhabilitación para ejercer puestos públicos de 2 a 4 años, que se gradúa en cada caso concreto dependiendo con la gravedad del hecho cometido. Él, además, artículo 142 dice que si no se acatan las instrucciones del Tribunal Supremo de Elecciones, por ejemplo, que el tribunal diga que hay que retirar esa pauta por no ser o no avenirse con el régimen constitucional y legal al respecto, podría constituir el delito de desobediencia a la autoridad, porque las magistraturas electorales, como todos sabemos, son jueces y juezas de la República que no están residenciados en el Poder Judicial, pero que tienen facultades jurisdiccionales, o sea, de juez. Obviamente, delito de desobediencia a la autoridad no lo tramita el Tribunal Supremo de Elecciones, como sí la beligerancia política, porque los delitos los tramita el Ministerio Público y lo juzgan los jueces penales del Poder Judicial. Pero la beligerancia sí se hace en el Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Qué no abarca? Y aquí voy terminando la primera parte que tiene que ver con la parte más teórico-conceptual que les había conversado. No abarca esta prohibición del artículo 142, campañas informativas sobre servicios públicos. Mire, se va a suspender el servicio de agua en nuestra comunidad por X razón. Hoy no podrá recolectarse basura porque nuestro camión recolector tuvo tal problema. O nos vimos obligados a cambiar los días de recolección en el barrio tal y cual. No vamos a tener servicio de electricidad en tales sectores. Información que sea de carácter impostergable, como emergencias nacionales. Está cerrado el paso por la ruta X, la 32, por derrumbes. Hay un problema en un puente en la 27. Eso sin ningún problema se puede seguir publicitando luego de la veda que iniciará, insisto, el 2 de octubre próximo. También información de carácter técnico, campañas de vacunación. Sigamos en la campaña de vacunación
contra la fiebre amarilla, vacúnese contra la influenza, están las vacunas de COVID, eso no tiene ningún tipo de problema. Como decía antes, las entrevistas, medios de comunicación privado pueden invitar a jerarcas de las instituciones públicas y preguntarles, mire, ¿cuál cree usted que ha sido su mejor proyecto? ¿Cuál cree usted que ha sido su mayor logro? Y la persona libremente contestar a esa entrevista. Las conferencias de prensa también pueden seguirse haciendo porque no es información publicitaria propiamente dicha. También inaugurar obras. El ministro tal, el presidente ejecutivo cual, va a inaugurar una obra, un puente, una carretera, un hogar de larga estancia, un EVAIS, y va y inaugura la obra, corta la cinta, hay cobertura mediática, los medios dan a la ciudadanía información y datos sobre eso, ese jerarca da un discurso en la apertura de la obra, no pasa absolutamente nada. Aquí viene la pregunta ahí, ¿podemos transmitir por las plataformas institucionales ese acto de apertura? Bueno, sobre eso no hay jurisprudencia, sobre eso el tribunal no ha tenido ocasión de pronunciarse por lo novedoso del ajuste o lo reciente del ajuste jurisprudencial, y entonces, así como se lo sugerí a la Asociación Nacional de Alcaldes e Intendentes, puede plantearse al Tribunal Supremo de Elecciones la opinión consultiva para que el tribunal evacúe este aspecto en particular. La rendición de cuentas tampoco está prohibida, siempre y cuando no implique la publicación, ¿verdad?, de esos logros o esa obra pública realizada en las plataformas institucionales. Que sí se puede publicar la invitación a dónde será la rendición de cuentas. Eso sí, sin dar detalles o sin tener mensajes de carácter subliminal, como la foto de fondo en marca de agua de la gran obra que se inauguró y sobre la que se va a dar cuenta. ¿No? Bueno, se tendrá un ejercicio de rendición de cuentas el día tal, a la hora tal, en tal lugar. Listo. Y se puede hacer un ejercicio de rendición de cuentas por las plataformas. Lo mismo que ya les comenté anteriormente, esto sería oportuno plantearlo por el régimen consultivo del tribunal. Y el régimen consultivo del tribunal me permite el puente a hablar de casos concretos que quizás pueda ilustrar un poco mejor lo que he conversado hasta ahora. Como marco previo, decirles que el Tribunal Supremo de Elecciones tiene por atribución constitucional y legal la opinión consultiva como un mecanismo de atender dudas de la ciudadanía y del funcionariado público. Dice el artículo 203 de la Constitución que corresponde al Tribunal Supremo de Elecciones interpretar de manera exclusiva y obligatoria, atención a este adjetivo, para también hablar de ciertos mitos que se han presentado de por qué el tribunal interpreta el artículo 142. Bueno, lo interpreta porque es una obligación constitucional que tiene. El artículo 102, inciso 3, lo obliga, lo cual pueden leer ustedes en líneas a nuestra Constitución. Y si a eso ligamos los casos que decíamos de la Corte del año 2006, que obliga que cada país revise su estándar, entonces tenemos la respuesta de por qué el tribunal hace un ajuste a su jurisprudencia. Y en ese régimen consultivo, entonces, las instituciones pueden preguntarle al tribunal, mire, ¿esto que quiero publicitar cumple o no cumple? Y así lo ha hecho la institucionalidad pública de hace muchísimos años, y por eso tenemos estos casos que reseño algunos, obviamente, porque no nos vamos a quedar toda la mañana y el día completo analizando casos, pero estos son algunos en los cuales las instituciones lo han hecho. Como les decía, en algún momento la Junta de Protección Social ha consultado sobre campañas particulares, algunas de ellas la oferta del Gordo de Navidad. ¿Por qué? Porque la veda cae, como les digo, de octubre a febrero. Está ahí el sorteo navideño. También se han consultado al Tribunal Supremo de Elecciones aspectos relacionados con, por ejemplo, agendas culturales, que ya vamos a ver, y otros. Este es un programa radial en el cual el IFAM, el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, hace la consulta al tribunal, detalla en su consulta cuáles son las particularidades o las características de ese programa radial, y por ende el tribunal señala que luego de la convocatoria no podrá seguirse divulgando porque no es información indispensable o impostergable, sino más bien cómo se están gestionando proyectos y logros
gubernamentales. Vean ustedes, aquí está el sustento de lo que antes mencionaba yo, que sí se pueden hacer informes de labores a la comunidad en lugares públicos, en lugares privados, y pueden ustedes distribuir información durante esa rendición de cuentas, porque es pauta publicitaria en medios, ¿verdad? No por otros mecanismos de difusión. También acá era una consulta de la Municipalidad de Sarchí, donde decía si podía divulgar la agenda de actividades culturales por su celebración del cantonato, y el tribunal le dice que sí, mientras no aparezca la jerarquía institucional, en este caso la alcaldía o el consejo municipal, pero claro que podría decir, bueno, el sábado tendremos un campeonato de voleibol y de fútbol y de no sé qué a tales horas, en la noche tendremos no sé, un bingo en el salón comunal tal y tal. También el tribunal ha analizado otros, vean ustedes, tiene que ver con el titular, que ya yo les mencionaba del año 2017, que decía TS deja sin programa al presidente de la República, que eran dos programas que se divulgaron entonces, uno de ellos en los cuales participaba el señor presidente de la República de la época, y el tribunal dice que no podría después de la convocatoria porque generaría una ilegítima ventaja en favor de la plataforma política oficialista, y esto es un factor que disuade a la ciudadanía y de alguna manera incide en la equidad en la contienda. Tiene que ver también con logros sobre juntas cantonales viales, que puede ser aplicado también a otras estructuras de gobierno, ¿verdad? Que lo que importa no es el caso concreto, sino la línea jurídica. Recuerden ustedes que cuando nosotros citamos un precedente o una jurisprudencia, un antecedente, lo que importa no es lo que se resuelve en el caso concreto, sino el razonamiento jurídico que se extracta de ese caso concreto. O sea, es una labor, si se quiere, más de carácter inductivo para saber cuál es la lógica del razonamiento del tribunal. También, vean ustedes, aquí era un fideicomiso, el fideicomiso Ruta 1, Ruta San Ramón, que consultó en su momento que si podía, porque la ley así se lo obligaba, hacer informes de labores, y el tribunal le dice que sí, que puede dar cuenta del avance de la obra pública que está realizando, en este caso era la carretera, insisto, a San Ramón, pero debe procurar mantenerse nada más en un tema muy, muy descriptivo. Esto tiene que ver con campañas informativas para la ciudadanía. Por ejemplo, esta consulta tuvo lugar en una época donde hubo muchos problemas con los cilindros de gas y el manejo hacia las válvulas, etcétera. Entonces, el ministerio responsable quería hacer una campaña de sensibilización y le consulta al tribunal si lo puede hacer entre octubre y febrero. Y el tribunal le dice que sí, que lo puede hacer porque genera situaciones de emergencia y es un asunto preventivo, pero que no haga ostentación de la imagen de las jerarquías y no a programas de acción específicos que puedan ligarse con ese grupo que está en ese momento al frente del ministerio. Para aquel entonces estaban hablando de estas campañas, ¿verdad? Que eran ya piezas publicitarias construidas en torno a la gestión particular de esas jerarquías. Acá en Cultura también el tribunal le ha dicho, Cultura es una de las instituciones que tiene mayores desconcentraciones, ¿verdad? Tiene muchos órganos desconcentrados, todas las compañías, la Nacional de Danza, la Compañía Lírica Nacional, tiene el sistema de música y tal. Entonces el tribunal le hace ver que puede seguir, evidentemente, publicando la agenda cultural de fin de año, porque a fin de año normalmente tenemos un ambiente festivo en el cual pues hay que dar cuenta de cuál es la agenda, ¿verdad? Para lo que se puede hacer en los diversos lugares. También un caso similar le atendió el Tribunal a Cultura en relación con el FIA y le dijo que divulgar también el cronograma del FIA no tenía ningún tipo de restricción. Este es otro programa también en el cual el tribunal le dice al INDER, en este caso, que no podría difundir ese programa que semanalmente, creo, se pasaba, no podría hacerlo.
por Radio Nacional y que tenía que ver con, vean ustedes la línea de razonamiento, el uso de recursos para producir ese programa que tenía como objeto divulgar actividades, logros, trabajos que el INDER había culminado satisfactoriamente. Entonces, acá el tribunal lo señaló. Esta sobre la PRODAP también consultó, de nuevo, campañas informativas como tratamiento de datos personales, campañas informativas que tengan que darse para protección, por ejemplo, para seguridad. Recuerden ustedes que siempre en diciembre tenemos de parte de, por ejemplo, Fuerza Pública, consejos, imágenes, flyers sobre cómo protegerse de la delincuencia que anda ávida por el depósito de los aguinaldos, etcétera. Eso podría hacerse sin ningún tipo de problema tampoco. Acá es la justificación de que las conferencias de prensa pueden seguirse dando, ¿verdad? Y que en esas conferencias de prensa pueden darse informaciones sobre logros, avances en obra pública, proyectos que se sigan adelante, porque es informar a la ciudadanía a través de la prensa y la prensa obviamente inquiriendo a los funcionarios públicos en su legítimo derecho de libertad de prensa, libertad de expresión y acceso a la información. Estas, de nuevo, son campañas específicas que llevan a cabo diversas instituciones. Esta tiene que ver con reciclaje, manejo responsable de los desechos sólidos, etcétera. No, no hay problema. Vean ustedes que el tribunal introduce siempre una coletilla que es repetida en todos estos precedentes que si han tenido la oportunidad de ir siguiendo aparece, y es siempre y cuando no contengan mensajes que exalten atributos, logros de la institución o las jerarquías, ¿verdad? Entonces, esos son como los tres elementos que también hay que tomar siempre en consideración. La publicidad de los productos de la FANAL, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este es el ejemplo de muchos de, digámoslo así, empresas públicas o entes públicos que tienen atribuidos además funciones que están en competencia. Por ejemplo, los bancos del Estado pueden seguir diciendo, mire, súmese a esta tarjeta que es la mejor del mercado porque tiene estos atributos. El INSTEN tiene un producto, este seguro de viajero es mejor que los otros que hay en el mercado por estos y estos y estos. ¿Verdad? El Instituto Costarricense de Electricidad y su subcolview, ¿no? Bueno, estos planes de telefonía se pueden seguir sin ningún problema porque no podría prohibirse en tanto y cuanto esto sería más bien desbalancear el proceso o la dinámica comercial que tienen nuestras instituciones públicas en régimen de competencia con otras de carácter privado. Entonces eso no está prohibido, pero vean ustedes que se mantiene el no exaltar logros de la institución, imagen de jerarcas o méritos de los que pertenecen, ¿verdad? O sea, una cosa es que yo divulgue un producto de la Fábrica Nacional de Licores y otra es que el producto de la Fábrica Nacional de Licores venga acompañado de una línea discursiva que tenga alguno de estos elementos que están vedados por la norma prohibitiva que estamos conversando. También vean ustedes las cadenas nacionales de radio y televisión producidas por el gobierno de la República no pueden darse después de la prohibición, de la convocatoria de elecciones de octubre próximo porque están dentro de la prohibición. Esta fue una sentencia emitida en el año 2017 a petición del ministro de Comunicación de la época, Mauricio Herrera, en el cual el tribunal le aclaró al gobierno de turno que no podía darse este tipo de acciones comunicativas. Y, por ejemplo, promoción de firma digital, promoción, en su momento se consultó si todos aquellos aspectos relacionados con la migración a teledigital podían darse. El tribunal dijo que son informaciones de carácter técnico que no tienen ningún tipo de limitación o prohibición para ser divulgadas durante la veda. Este es un ejemplo de emergencia nacional, ¿verdad? En este caso es el huracán Nate o la tormenta tropical Nate, que daba cuenta del avance, ¿verdad? La institucionalidad pública de cómo se iba atendiendo la emergencia, qué lugares iban quedando rehabilitados, qué lugares todavía se mantenían incomunicados, qué carreteras todavía no estaban
en una condición transitable, cuáles sí, etcétera, por ser tema de emergencia nacional sin ningún tipo de restricción puede hacerse. Pero bueno, acá era nada más como un inventario de muchos precedentes que hay, lo cual, insisto, refuerza que no estamos en presencia de algo nuevo, es algo a lo cual está acostumbrada la institucionalidad, está acostumbrado el país. Hay ya varias décadas de producir jurisprudencia sobre los límites y alcances de esta restricción. Y les invito más bien a que, si hay alguna de las preguntas que yo no pueda atender en el espacio que sigue, que es el de intercambio, pues puedan ustedes accionar este régimen consultivo del Tribunal Supremo de Elecciones. Eso sí, deben tomar en consideración que la norma a quien le da legitimación consultiva es a la jerarca o el jerarca institucional. Si usted trabaja en un ministerio, entonces quien debe plantear la consulta es el señor ministro o la señora ministra. Si trabaja en una institución autónoma, es el señor presidente ejecutivo o la señora presidenta ejecutiva. No se atienden normalmente consultas por parte de responsables de departamentos de comunicación. Obviamente puede venir formulada la consulta por esa jefatura o por ese funcionario o funcionaria, pero con un visto bueno, con un refrendo por parte del jerarca institucional, porque como les digo, la restricción está destinada a las personas funcionarias y obviamente a las instituciones. Aquí vamos a ver, tengo preguntas en el chat antes de volver la palabra. Lo primero que me están preguntando es si, vamos a ver aquí, si en una conferencia de prensa se destacan logros institucionales. En la conferencia, lo que diga la persona que está como funcionario o funcionaria en la conferencia, no pasa nada porque la conferencia es en sí misma un acto no publicitario. Me consultaron en el intercambio con ANAI que qué pasa si en la conferencia de prensa que vaya a dar la persona funcionaria pública hay piezas audiovisuales que se quieran divulgar, ¿verdad? Que acompañan esa conferencia de prensa. Ahí la respuesta que yo les di fue justamente que eso sería tema de consulta al tribunal, porque una cosa es el formato conferencia de prensa más usual, digamos, y otro que venga acompañado con este tipo de piezas audiovisuales, que es común, ¿verdad? Que pasa con base en la evolución que ha tenido la comunicación, pero sus alcances en relación con el 142 mejor consultarlo. Si la beligerancia política aplica a miembros de supremos poderes, sí, la beligerancia política aplica a todos y la sanción aplica a todos y todos los funcionarios públicos, independientemente de su cargo o jerarquía. En el MOP informan sobre fallecidos, anunciar el operativo de fin de año pro las elecciones. Sí se puede, ¿verdad? Número de fallecidos por carretera tipo, esas estadísticas no hay problema. Se puede anunciar un operativo, sí se puede hacer anunciar el operativo, y sobre la otra, anunciar el avance de una obra vial, habría que ver el formato de cómo pretende informarse sobre eso, ¿verdad? Dice que va el MOB, van a haber varios proyectos del CONAVI que terminarán dentro de la veda, que si no se pueden hacer inauguraciones, sí, se puede hacer la inauguración, la persona funcionaria pública responsable de la obra, algún jerarca, por ejemplo, el ministro del MOB, etcétera, puede ir a la inauguración, dar un discurso sin ningún problema, puede la prensa cubrirlo sin ningún problema, pueden haber noticias sin ningún problema, está usted, es el jerarca y están ahora y se acerca un periodista y le dice, mire señor ministro, ¿cuál es su opinión sobre esta obra? Y el ministro dice, es una gran obra, ha sido un trabajo muy fuerte, pero lo logramos sin ningún problema. Lo que está prohibido es la pauta luego de eso, ¿verdad? Que se suba a la red social. Gran logro para Costa Rica. Inauguramos el puente tal. Eso es lo que estaría prohibido. Vamos a ver. Sigo aquí. Don Comunicados de Andrei, prensa. Sí. Andrei, bueno, si se le facilita, yo podría también moderar un poquito los comentarios que yo he estado aquí anotando y leyendo, Ah, porque ok, súper, son súper, sí. parecidos y podemos irlos abarcando. Aquí hay una que me Listo. parece que puede ser interesante para la generalidad de las personas asistentes, que es
¿Dónde se pueden encontrar todos estos pronunciamientos? Se pueden encontrar en la página web del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr. Ahí en la página principal va a haber un cintillo donde dice jurisprudencia y normativa. Ahí en jurisprudencia ustedes pueden buscar por palabra clave. Recomiendo usar como palabra clave entrecomillado para que sea más fácil la búsqueda booleana. Comillas, artículo 142, comillas. Si usted trabaja en el MOB, poner MOB. Si trabaja en el MISIT, MISIT. Si trabaja en el AIA, AIA. Y si quiere algún tema específico, pues entonces artículo 142 y, entre comillas, el tema que quisiera. Excelente. Yo creo que hay muchas dudas específicas con respecto a lo que no se puede publicar, por ejemplo, en tema de conferencias de prensa. Me parece entender de lo que usted estaba comentando que no hay ningún problema en que se haga una conferencia de prensa, en que se hable de los logros, de los avances de una obra, etcétera, ¿verdad? Incluso que hayan jerarcas ahí, que vayan medios a cubrir, pero por ejemplo, no podrían transmitir la institución en sus propias redes sociales un en vivo de esa conferencia. Esa parte es la que todavía no ha sido clarificada por la jurisprudencia, por el ajuste tan reciente que hemos tenido, ¿verdad? Porque antes no había problema porque digamos, un en vivo no mediaba pago y como el elemento diferenciador era el pago, pues estaba muy claro que no aplicaba la veda. Pero ¿qué pasa ahora que la veda aplica independientemente de si hay pago o no? Eso implica también el tema de los en vivo. No lo sabemos y yo más bien invito a que alguna de las personas, de las instituciones que nos acompañan, formule al tribunal la consulta para que podamos tener claridad sobre eso. Excelente. Veo muchas dudas específicas sobre este tema que ya creo que hemos ido abarcando, sobre el tema de las conferencias de prensa, sobre la presencia de los jerarcas, eh, comunicados de prensa sobre distintos temas, sin Sin problema. ningún problema pueden hacer llegar a las diferentes redacciones de los medios comunicados de prensa. Ujú. Todo lo que son inauguraciones, ya nos comentaba don André que sí es posible. Lo que nos comentaba usted es que no se podría hacer eco de eso en los canales institucionales. Tal cual. Ujú. Okay. Esta pregunta nos la estaba haciendo Verónica Vega. Vamos a seguir viendo por acá. ¿Qué pasa? Dice apellido Rodríguez. ¿Qué pasa entonces si es el jerarca el que insiste en publicar a través de prensa? ¿Cómo nosotros como comunicadores podemos defendernos para que él no tome acciones contra nosotros por ser también funcionarios públicos? Bueno, ya eso es, digamos, su materia más propia de cada quien, pero nada más a beneficio de inventario. Recordemos que todas las personas funcionarias públicas, según la Ley General de la Administración Pública, podemos hacer la protesta. La protesta en la Ley General lo que dice es que el funcionario, de manera expresa, dejándolo constar por escrito, podría, bajo el deber de obediencia, llevar a cabo el acto, pero haciendo ver su protesta, que lo hace en deber de obediencia, pero que está en desacuerdo con la orden por las razones fundadas, ¿verdad? No es porque solo no quiero obedecer a mi jerarca, sino que tiene que haber razones de peso. Entonces podrían consultar la ley general en el tema del protesto de la ley general. Perfecto. Mauro Guerrero nos consulta, ¿cuál es el procedimiento para efectuar una consulta al tribunal y cuánto tiempo duran en responder? Nos decían don Andrei que tendría la persona jerarca de la organización, pero el procedimiento y la duración. Sí, pueden hacerlo por escrito físico o digital, ¿verdad? Si es digital, obviamente con firma digital, firmado por el jerarca o la jerarca institucional. Se dirige a la Secretaría del Tribunal Supremo de Elecciones por correo que sería secretaría@tse.go.cr y el plazo de resolución es variable, pero cuanto antes la plantean mejor porque todavía tenemos buen tiempo para octubre, ¿verdad? Conforme nos acercamos más, pues me imagino yo que seguirán subiendo el número de consultas. Ya tenemos como 7 u 8 que han entrado. Ninguna tiene que ver con los en vivo por aquello. Esa seguimos esperando si a alguien le interesa que entre. Perfecto. Rosario nos consulta, ¿qué pasa con espacios de comunicación pública como patrocinios, pero inclinados a la parte comercial de venta? Me parece que usted abarcó esa parte y que no hay ningún problema, ¿verdad? No, los productos que son en competencia, puede seguir la pauta sin ningún problema. ¿Verdad? Por eso les decía, promocionar la mejor tarjeta en un banco del Estado.
promocionar el mejor seguro, digamos, el INSS. Todo eso ya, el plan de medios que tienen para divulgar productos en competencia no tiene problema. Ujú. Mariela comenta sobre un espacio microinformativo que se publica periódicamente en todos los canales de comunicación de Mideplan. Habría que ¿Qué ver cuál podría es el seguirse contenido, haciendo? ¿verdad? Y las Todo en tema de razones. contenido. Son piezas específicas, sí, que ahí podrían, si a bien lo tienen, también consultarlo. Las instituciones nos mandan llaves Maya, o links a drives, etcétera, porque nos mandan o nos suelen mandar también la pieza publicitaria. No nos convertimos en una oficina de censura jamás. Lo que hacemos es una opinión consultiva y es advertir, ¿verdad? O sea, nosotros nada más decimos, bueno, si se publica puede configurar la falta. Ya la institución decide si publica o no, ¿verdad? Ujú. Christopher Herdel nos pregunta, el artículo citado no vía las empresas públicas no estatales. En este caso, ¿cuál es su criterio? ¿O cuál es el criterio, digamos? Empresas públicas no estatales, habría que ver cuáles, porque todas tienen régimen jurídico, algunas muy diferentes a otros, pero la jurisprudencia ha hablado sí por ejemplo, las empresas públicas que recuerdo, los bancos, se ha referido a ellas. Ujú. Él también nos consultaba sobre el tema del contenido, pero creo que ya lo hemos abarcado. Aquí nos consulta sobre el tema de la transmisión en vivo, ya lo abarcamos. Verónica Vega dice, se debió referir a los comunicados de prensa y no logró terminar la idea de las inauguraciones. Me parece que sí la realizó, ¿verdad, don André? Tema de Sí, inauguraciones. comunicados de prensa, no hay problema, pueden hacerse inauguraciones, pueden darse discursos en la inauguración, puede atenderse entrevistas desde el propio sitio de la inauguración sin ningún problema, ¿verdad? Ujú. Incluso usted nos mencionaba si quiere algún colega entrevistar al jerarca en vivo ahí en el momento, no hay ningún problema. Correcto. Dice Mariela Sofeifa, ¿existe alguna instancia para denunciar cuando ocurran estas situaciones? Por favor, poner el procedimiento y el contacto. Sí, igual a la Secretaría del Tribunal, ¿verdad? Por firma digital, secretaría tse@tse.go.cr y les recomiendo ver el artículo 267, 269 por ahí del Código Electoral, que es los requisitos que debe tener la denuncia, porque debe ser como una denuncia similar a la de beligerancia política por las razones que vimos. Ujú. Jenny Vargas nos comenta, los logros que se han subido en la web institucional antes del 2 de octubre, no hay problema que se mantengan. No, las publicaciones viejas pueden quedar ahí. Ok. ¿Cómo debería ser el manejo de las redes sociales personales de los jerarcas? Nos pregunta Noemi. Esa es una gran pregunta. También la hicieron los alcaldes y alcaldesas. Yo le sugerí preguntar también al tribunal porque, vamos a ver, una cosa es la cuenta que yo podría tener, bueno, yo no tengo redes sociales, pero digamos, yo podría tener como Andrei Cambronero, persona individual, privada, sí, y otra que hay gente que tiene, no sé, su cuenta de funcionario público, ¿verdad? Esa diferenciación habría que ver cómo es el alcance y hasta dónde. Lo más cercano que hay es una jurisprudencia del año 2018, por ahí, de la elección de ese año, en la cual un candidato a la presidencia bloqueó a un ciudadano que además era periodista de su perfil en aquel entonces Twitter era X, hoy X, y el tribunal declara sin lugar el amparo por acceso a la información porque dice que lo bloqueó de la cuenta del candidato, la cuenta personal del candidato, no la cuenta del candidato. Entonces parece que el tribunal sí ha hecho alguna diferenciación entre una cosa y la otra, por lo cual yo creo que es un tema interesante de consulta. Excelente. Veo también muchas consultas específicas de colegas sobre los medios que ellos utilizan, ¿verdad? Me parece que los hemos abarcado de ese tema, que pueden seguir realizando temas informativos, incluso conferencias de prensa, logros, avances de obras, inclusive pueden estar los jerarcas, ¿verdad? Creo que todo eso ha sido abarcado durante la charla. De hecho, insistir mucho en que la restricción es para la institucionalidad pública, ¿verdad? El ejercicio privado del periodismo no se ve alcanzado por esto en ningún caso. ¿Por qué? Porque los periodistas y las periodistas pueden pedir reuniones con los jerarcas, pueden entrevistarlos, pueden llevarlos a sus sets, pueden desde la página del medio estar entrevistándolos en vivo
¿verdad? O sea, eso no, el ejercicio periodístico privado de modo alguno se ve afectado. Y la ciudadanía puede, por ejemplo, seguir yendo a las instituciones a pedir información sobre los logros. Que yo puedo mandar como ciudadano una carta a la institución tal y decir, mire, ¿cuál es el promedio de cumplimiento de metas que ha tenido usted como jerarca? ¿Cuáles son las obras más importantes de su gestión? Y la institución está obligada a contestar esa petición de información, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí no estamos hablando de pauta publicitaria, estamos hablando del ejercicio de responderle a la ciudadanía o a la prensa. Ujú. Dice Rosario, si se ha entregado de previo a la veda lonas vinílicas donde se indica que determinado lugar cuenta con recursos otorgados por una institución pública, ¿debe retirarse en la veda o se puede mantener? No se puede mantener porque digamos que vallas y eso no ha sido entendido por el tribunal históricamente como un medio de comunicación. Ujú. Esto aplica para jerarquías igual, aunque no tengan un partido definido, aunque no estén en campaña, o sea, cualquier jerarquía de institución pública. Cualquier jerarquía, vea usted que incluso la prohibición va a gobiernos locales que en esta elección no participan, digamos. Gobiernos locales e incluso hay alcaldes y alcaldesas que pertenecen a partidos cantonales que ni siquiera podrán inscribir candidaturas en estos comicios porque su escala de partido no lo permite. Ujú. Dice Carmen, ¿qué pasa cuando el texto de la publicación en redes sociales lo que indica es la inauguración de un parque, por decir algo, digamos, y en todas las fotos sale el alcalde? Me parece que de lo que usted ha comentado, justamente deberíamos nosotros como comunicadores institucionales curar para que lo que se publique no sea, digamos, no exalte la figura del alcalde, ¿verdad? En este caso. Sí, estoy de acuerdo con eso. Ujú. No sé si alguien más tiene por ahí alguna consulta, colegas. Hemos tratado de evacuar la mayoría, que no sean muy, muy específicas porque tenemos que tratar de hacer una generalización. Ya nos ha comentado Andrés, digamos que cada consulta específica que les envíen al tribunal se los pueden responder para tener una posición oficial. Eh, Yo tengo una que tiene que ver dice, con... sí, perdón, Marianela, la estoy leyendo. La información que se Ah, perfecto. comparte por correo masivo institucional tiene alguna restricción. Por correo masivo institucional no, ¿verdad? Pero ahí es cuidado porque ya no estaríamos en el 142, sino que dependiendo del contenido podría ser beligerancia. Hubo un caso en el año 2012 donde una regidora le dijo a la secretaria del Consejo Municipal que repartiera un correo electrónico entre la lista de correos institucionales y lo que venía en el correo electrónico era un folleto o un panfleto, digamos un flyer, en favor del alcalde que se estaba optando por la reelección o de Italia. Entonces el tribunal la condena por beligerancia política porque promovió durante la jornada laboral discusiones de carácter político electoral y eso ya es tema de beligerancia y la destituyó. Ujú. Dice Luis Diego Marín, ¿qué pasa con el uso de videos en actividades? Ya habíamos conversado un poquito sobre eso, ¿verdad? Que si bien, por ejemplo, la organización de una conferencia de prensa es posible, esos videos que se utilicen podría ser objeto tal vez de una denuncia, ¿verdad? Dependiendo de lo que tengan de contenido. Me parece. Sí, es mejor entonces consultar, ¿verdad? Si eso podría o no. Yo visualizo una consulta en relación con el tema de transmisiones en vivo y divulgación de los productos de la conferencia, por ejemplo, ¿verdad? Ujú. Que es como un tema recurrente que he observado en las conversaciones que he tenido sobre estas temáticas. Antonieta, no sé si quisieras hacer tu consulta ahorita en vivo porque no la comprendo muy bien. ¿Estás Sí, por ahí? gracias. Sí, Ujú. gracias. Buenos días. Yo quisiera consultar sobre los temas, el magistrado hablaba sobre, por ejemplo, los temas de seguridad, pero somos testigos de que la ciberseguridad es un tema nuevo que ha estado en el tapete. Yo quisiera saber específicamente sobre la difusión de mensajes preventivos sobre los temas de ciberseguridad, entendería que no estarían cubiertos. Sin embargo, si la institución paga para su difusión, esta parte sí estaría cubierta. Yo quisiera saber si estoy en lo correcto y además si, tal como las conferencias de prensa, las publicaciones en los sitios web eh, sería similar a lo de las conferencias. Gracias. Gracias, Antonieta. Bueno, primero, magistrado, no, gracias. No.
Soy funcionario técnico. En el caso de digamos, las campañas, ya no importa si es pagado o no, ¿verdad? Lo que va a importar es el contenido ahora. Y en el caso de campañas sobre la seguridad informática, yo no lo veo dentro de los alcances prohibitivos, ¿verdad? Así como vimos que no está campaña de vacunación, campaña cuáles son los derechos míos de protección de datos, tampoco campañas sobre ciberseguridad, siempre y cuando nos mantengamos dentro de los límites este tema de no exaltar jerarcas institucionales y tal. Eso, digamos, para tenerlo en cuenta. Las conferencias de prensa se pueden de nuevo hacer, pero la transmisión en vivo de cualquier actividad en la cual podría estarse de por medio la exaltación de un logro o de una obra pública realizada o del propio jerarca es lo que me parece a mí que es importante consultar. Muchísimas gracias, don Andrei. Aquí tenemos otra consulta. Dice, le agradezco aclararme qué pasa con los logos que tienen un eslogan vinculado a resaltar la obra pública. ¿Se debe eliminar de ese logo, el eslogan, o se puede seguir utilizando? Pone en caso de Proeri y dice que el eslogan es obras que cambian vidas. Habría que ver de cuándo es digamos, el logo, porque si el logo está, por la línea jurisprudencial, si el logo está relacionado con una gestión o una administración en específico, ¿verdad? Eso también habría que verlo. No necesariamente el logo está mal por sí, es normal que cada administración tenga su propio logo y eso no es malo, pero ahí sí ya también esas piezas tan particulares yo las consultaría al tribunal si ustedes lo tienen a bien, ¿verdad? Perfecto. Benjamín Blanco nos dice, tomando en cuenta las conferencias de prensa que realiza el presidente los miércoles, ¿qué aspectos deberían evitarse en ese espacio o qué temas o enfoques deberían limitarse su uso? Tal vez como orientarlo un poco sobre qué sí y qué no. Bueno, la conferencia de prensa en términos generales, como decíamos, es permitida, igual las cosas que allí se dicen, aunque incluyan logros de gobierno, obra pública realizada. Ya entrar a calificar el formato que se está teniendo sobre la conferencia de prensa presidencial, que es histórica, ¿verdad? Los presidentes históricamente han dado conferencias de prensa, ya no podría hacerlo porque supondría un eventual adelanto de criterios sobre algún tipo de aspecto que llegue a judicializarse acá al tribunal. Perfecto. Vamos a ver. Yo trabajo en una entidad desconcentrada del Ministerio de Cultura, el Archivo Nacional. ¿La directora del archivo entra en la categoría de jerarca o solo aplica para ministro? No, ya es jerarca. Uh-huh. Ok, y tenemos un tema de Lina, por ejemplo, que realiza las graduaciones de fin de año, testimoniales de egresados, todo eso es como parte de su quehacer normal de trabajo. Puede Lo puedes publicar. seguir haciendo, sí, sí, claro. Perfecto. Colega, no sé si alguien tiene por ahí alguna otra consulta, comentario que no hayamos hecho alusión o que no hayamos aclarado tu momento que quisieran aprovechar. Yo sí quisiera aprovechar porque tengo conocimiento por varios colegas que dicen que el problema es que si ellos quisieran mandar consultas, quien violenta la norma es su jefatura, es justamente su jerarca. Entonces, que no van a tener el espacio, o sea, si la consulta solo la puede hacer el jerarca, y el jerarca es quien violenta, digamos, la norma, ¿cómo hace para tener protección en su trabajo? Porque aquí estamos, a ver, hablemos entre colegas. Las personas dicen, yo no quisiera arriesgar mi trabajo por ponerme a acusar que un superior es el que me dice que le ande haciendo videos y que le ande haciendo de todo. Advierto que no es mi caso, yo trabajo en la Contraloría, pero sí sé, porque a mí me lo plantean muchos colegas, que no quisieran verse en riesgo de perder el trabajo, de que les abra un procedimiento administrativo o algún tipo de proceso ante el colegio de periodistas o lo que fuese, por el hecho de que su superior es el que sí quiere que se le haga difusión, que se le haga publicidad, y la persona sabe que está frente a un escenario donde no debería hacerlo. Y ante la Secretaría, don Andrés nos planteaba que lo plantea el jerarca. Entonces, ¿cuál es la instancia donde se protege al colega de poder denunciar la situación? Por eso mi pregunta en el tema de denuncia, de poder denunciar la situación a la que le están solicitando que haga, con seguridad para todas las partes, ¿verdad? O sea, incluso en algunos casos con el anonimato. Cuando la persona dice, yo tengo conocimiento, me están poniendo a hacer estas piezas o me dicen que tengo que hacer esto y no debo, sé que no debo, pero
tengo que cuidar mi trabajo. O sea, es una mezcla compleja, ¿verdad?, de elementos. Pero la pregunta es, si el jerarca es justamente quien le pide a la persona que haga toda la publicidad y demás, y el colega le dice, no debo, no puedo, y le dice, pues entonces se mueve, o se va, o se corre, o no me estorbe. Se los digo porque en la Contraloría somos resorte, es como una caja de resonancia de cosas que pasan en otras instituciones. Yo tengo 30 años de ejercicio, a mí me llaman con mucha frecuencia para preguntarme cosas que ni siquiera son de la Contraloría. Y sí me llama la atención que esto es algo que me han consultado varios colegas, que es decir, yo no puedo perder mi trabajo por un periodo particular, porque en este me estén pidiendo X o Y. Dos, yo no puedo dejar de hacer mi trabajo, tampoco puedo dejar de hacer mi trabajo. Tres, no sé cuáles son las instancias que a mí me protegen. O sea, cuáles son las instancias que a mí me protegen en caso de hacer esto. Y cuarto, yo tengo anonimato. Por ejemplo, la Contraloría tiene denuncias en materia de casos de fondos públicos, tiene el anonimato. Bueno, yo no sé si existe, don Andrei, el anonimato para alguien que diga, yo necesito plantearle a alguien esto. O sea, ¿cómo hago? Y está en la administración pública, en la administración pública, viene el deber de decir cuando me están poniendo a hacer algo que yo no debo. O sea, ahí hay un deber que tiene que ver con la administración pública. Pero es muy difuso para un periodista en una oficina de prensa decir, esto entra dentro de eso, donde yo no debo hacer lo que me están pidiendo si no está bien, o esto entra dentro de lo que hablaba don André, que esto en realidad es muy coyuntural, muy temporal y muy justamente por la campaña electoral, ¿verdad? Entonces, es una zona que yo no la padezco, ¿cierto? Yo no la padezco, pero sí tengo conocimiento por distintos foros en los que he estado de esa situación. Gracias. Gracias. Bueno, normalmente cuando hay cambios jurisprudenciales o ajustes como este, el tribunal tiene una visión más abierta de la legitimación, eso es cierto. Entonces, podría intentarse la consulta a través del jefe o la jefatura departamental, porque hay una cláusula en el Código Electoral que dice que se pueden atender consultas a criterio, digamos, a solicitud del jerarca o de cualquier particular, pero la atención, si es de cualquier particular, queda a criterio del Tribunal Supremo de Elecciones. El tribunal normalmente cuando se trata de consultas nuevas, así, que la plantee el tribunal, perdón, que la plantee al tribunal el jefe departamental, no, digamos, no vería yo en un momento transicional como este que haya un rechazo de plano. Se va a decir, bueno, no se le atiende como jefe del departamento o jefa del departamento de comunicación de la institución tal, se le atiende como cualquier particular por la relevancia que tiene el tema y por estar en un periodo transicional. Entonces podría residualmente atenderse de esa manera. Y el anonimato no, el Código Electoral a texto expreso señala que el tribunal no dará de trámite a denuncias anónimas. Excelente. Tengo aquí una Muchas gracias. consulta sobre, vamos a ver, cuando una institución violenta la norma, ¿quién es el responsable? ¿El jerarca, la jefatura de oficina, el autor directo de la pieza de comunicación, todos? Esto lo pregunta Cristian. Quien realiza la acción prohibida, o sea, quien divulga. Ok, y Wendy tiene la mano levantada. No sé, Silvia, ¿me quieres hacer tu comentario o consulta? Sí, muchas gracias. Mi consulta es si el jerarca puede referirse a temas que son más técnicos y no tanto de temas de logros. En mi caso, por ejemplo, la directora de mi institución es en materia de arqueología, es voz importante y en muchas ocasiones ella pues da declaraciones de ese tema de arqueología, es un tema técnico. En ese caso, ¿podemos utilizarla siempre como vocera o ahí ya no se podría a partir de la veda? Claro, porque al hacerlo como vocera es porque hay una petición de alguien para que se refiera, ¿verdad? Por ejemplo, si un canal de televisión o algún programa la invita como experta en arqueología para que se refiera a X tema, ahí sin ningún problema. Pero ¿y si quisiera yo hacer un video para que se refiera en nuestras redes o comunicados de prensa o algo así? En comunicados de prensa no problema, en redes consultaría porque me parece que cae como la moneda de canto. Ok, muchas gracias. Con gusto. Gracias, Wendy. Rosario consulta por el uso de logo de instituciones en los patrocinios, por ejemplo, del Festival de la Luz. En este momento sí recuerdo que hay jurisprudencia sobre logos,
pero no la tengo presente en cuáles son sus alcances. Entonces me podría comprometer a pasárselas con los compañeros de prensa nuestra a ustedes al colegio y que ustedes la difundan. Aquí hay varios compañeros de prensa, está Janina, Cedri, Jamie. Excelente. Gerald Montero dice, los canales vedados incluyen los portales de noticias institucionales públicos. En nuestro caso publicamos todos los comunicados de prensa en esa vía. Bueno, ya eso lo hemos abarcado, Gerald, que los comunicados de prensa pueden seguirse realizando. Pueden seguirse subiendo a la web, don Andrei, sin problema. Es preguntarlo, es igual que el en vivo. Es un Porque una tema cosa es que se los mande a las salas de redacción o a la lista de WhatsApp que nuestra gente de prensa siempre tiene, ¿no? De las instituciones, un chat de prensa con los periodistas y enviarlo por ahí no tendría ningún problema, pero ya subirlo, de ahí habría que verlo, sí. Ujú. Hay varios colegas que nos han estado comentando por acá sobre la importancia de que tal vez el Colper y el tribunal hagamos un documento conjunto que podamos utilizar para remitir a los jerarcas, digamos, con algunas de estas prerrogativas, digamos. Me parece que sería algo muy sano que podemos evaluar para trabajar. Y no sé si alguien más tiene alguna consulta o comentario que no hayamos abarcado que deseen aprovechar ahorita, don Andrei, que yo creo que, bueno, agradecerle a don Andrei por esa paciencia y por ayudarnos a aclarar un montón de dudas que surgen sobre este tema, que de hecho, como él mismo nos ha comentado, está en desarrollo, ¿verdad? Y por eso él nos invita a enviar consultas específicas sobre temas que tal vez no están definidos, pero podemos irlos abarcando. Erika, Sí, bueno, adelante, Erika. me escuchan, disculpe. Sí. Gracias, muy amable. ¿Podremos utilizar nosotros las redes sociales para hacer campañas de actualización de datos de los clientes o eso no entra en este periodo de veda? Sí, sin problema, usted puede decir, no sé si actualice los datos, no sé, en la municipalidad, en la IA, Ajá, en los sí, bancos. ujú, Son no hay campañas, problema. y campañas Sí, informativas, ¿verdad? correcto. ¿Y podremos hacer un sorteo para que esa campaña de actualización sea más atractiva o solamente debe ser necesario actualizar sus datos? Eh, Yo no veo malo el sorteo, pero en posesión personal, ¿verdad? Porque no creo que Ujú, calce en publicidad. ujú. Pero ese aspecto concreto yo lo consultaría. Ok, gracias, muy amable. Con gusto. Perfecto. Verónica nos comenta si el Colper puede realizar estas consultas. Es algo que vamos a trabajar a partir de la charla, Verónica. Muchas gracias por la recomendación. No sé si algún otro colega tiene dudas, comentarios que quiere realizar, aprovechando los últimos minutos de la charla. Eh, Colegas, sí, perdón, yo disculpen. quisiera, L. Rodríguez, perdón, me sí, está tomando la gracias. atención. Gracias. Es que yo quisiera, a mí me queda un poco la duda, digamos, o el sinsabor, por decirlo así. El tema este de que sean los jerarcas los que consultan, digamos, pero son ellos los que nos piden a nosotros publicar. Entonces, ahora don Andrés decía, quien recibe, digamos, por decirlo así, la sanción en caso de que se realice alguna publicación indebida, digamos, que tenga que ver con, con lo no permitido, ¿verdad? Le va, o sea, somos los mismos comunicadores de las instituciones los que publicamos, pero es porque nos los están solicitando. Por ejemplo, en la institución en la que yo trabajo, hacen una actividad grande en fin de año, que es una graduación, que se ve como graduación, pero en realidad lo han manejado como un logro específico de esta administración. Entonces, esa información van a solicitar publicarla, a subirla, digamos, a redes sociales y todo esto, porque es un logro grande de esta administración. A mí me preocupa un poco el hecho de no tener como ese respaldo, digamos, como comunicadores institucionales a la hora de que nos soliciten esto y nosotros decir, eso está dentro de la veda política, ¿verdad? Y nos digan, no, se sube porque se sube y punto. Esa es la parte que a mí me deja como sin sabor de no tener como ese respaldo, digamos, que nosotros para poder defendernos y decir, no, eso no podemos subirlos porque al final los responsables vamos a ser nosotros y es a quienes nos va a tocar pagar las consecuencias, ¿verdad? Entonces no sé ahí cómo manejar esa situación en ese sentido. Yo lo haría como lo conversábamos con la funcionaria de la Contraloría General de la República, ¿verdad? Intentar plantear la consulta a través de su jefe o jefa de comunicación, y si es usted a través suyo, y el tribunal
No veo que rechace de plano la consulta. Veo que podría eventualmente entrar a conocer por el fondo a través de esta cláusula residual que se tiene de cualquier persona ciudadana por el interés de la materia. Sí, es sin duda una preocupación que tienen varios colegas por acá, Alejandro, Mariela, ¿verdad? Nicole, la entendemos y la comprendemos y no tengan duda de que vamos a trabajarla a partir de estas sugerencias y todo lo que hemos conversado en esta charla. Y Ifigenia Arguedas. Gracias, perdón, sí, yo es que me uno un poco a la preocupación de la persona que divulga. En mi caso, yo soy la responsable de redes sociales en el INAH, por ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, no soy la única con el acceso, ¿verdad? Hay otras personas involucradas, incluida una empresa contratada para que atienda a centro de llamadas, responda, etcétera. Hay un departamento que también tiene involucramiento, inclusive hay acceso de la presidencia ejecutiva, ¿verdad? En esto. Y yo veo esta noticia y lo primero que pienso es, le quito el acceso a todo el mundo, ¿verdad? Para yo cuidarme en salud. Entonces, me preocupa un poco qué opciones tenemos en estos casos, ¿verdad? Porque también tenemos jefes, como decían anteriormente, y otras cosas, ¿verdad? Solicitudes de la presidencia ejecutiva, etcétera, ¿verdad? Y esto lo deja uno, o pareciera que una situación de bastante vulnerabilidad también, ¿verdad? Sí, claro, Sí, sobre todo hablando de un contexto político, ¿verdad? En que todo se magnifica muchísimo. Total. Catherine. Buenos días. Sí, es que mis colegas y yo tenemos una inquietud, cuando digo mis colegas de la institución, porque nosotros ahorita estamos con todo el proyecto de Hacienda Digital que es promovido por esta administración y tenemos pues una fuerte campaña en redes sociales, en comunicados de prensa sobre los beneficios, sobre los cambios que va a traer el sistema. ¿Qué sucede en este caso? ¿Verdad? Porque necesitamos informar de lo que va a traer consigo este proyecto. Sí, yo per se, Hacienda Digital no lo veo prohibido, pero va a depender si es solo informativo, ¿verdad? Como ha venido ocurriendo, lo he visto en el caso de Tribus, ¿verdad? O sea, que se ha dado a Correcto. conocer el sistema, que se viene implementando. Eso podría enmarcar dentro de la información, claro, pero claro, dependiendo de cómo usted vaya a formular el mensaje, si lo formula como logro de la administración, ¿verdad? Haber hecho esta plataforma, haber hecho este cambio, ahí yo lo vería con más reticencia, pero si usted me dice que es una campaña meramente informativa, en tesis de principio no estaría limitada. Pero si ya usted tiene, por ejemplo, la conceptualización de la campaña o de lo que quiere hacer y lo quiere consultar, pues adelante para que todavía esté más tranquilo. Gracias. Perfecto. Manuel Arias. Buenos días, ¿me escuchan? Sí. Bueno, es lo siguiente, es que desde el principio que nos hicieron esta invitación, la cual, por cierto, agradezco, y también en nombre de los compañeros de la Municipalidad de San José, mi preocupación es la misma, o sea, es que está muy bien que nos quieran informar a los periodistas, a los comunicadores, los alcances de esta nueva o de los cambios en la legislación, pero a mí me parece que a los que debieron informar primero y de que debieron haber hecho énfasis en informar eran los jerarcas. Y yo creo que en ese sentido, yo y otros compañeros hemos dicho que necesitamos algo por escrito, en blanco y negro, los papelitos hablan, necesitamos algo que entregarle al jerarca, que podamos decirle, mire, señor, usted no va a poder salir en redes con lo que está acostumbrado a salir porque y no podemos, porque está en veda electoral, porque hay una normativa superior que nos hace caer a nosotros, que eso es lo más grave, lo que me parece más grave, que el jerarca no es el que se expone, los que nos exponemos somos nosotros a quedar hasta despedidos y sin responsabilidad patronal por hacer la voluntad del jerarca. Me parece de verdad absurdo, por decirlo con todo el respeto y el cariño que le tengo al Tribunal Supremo de Elecciones como una de las máximas instituciones de la democracia en este país, garante de la democracia. No entiendo cómo delegan la responsabilidad en nosotros los periodistas, que me parece el colmo de verdad, sinceramente, y disculpen la vehemencia. Bueno, ahí aclarar, don Manuel, que nosotros no lo delegamos, eso está construido así en la ley y nosotros, como usted bien lo sabe, no hacemos la ley, nosotros aplicamos la ley y en este caso, también como le digo, la particularidad que se da es que hay mecanismos que establece la ley también para excepcionar responsabilidad. Esto obviamente no es automático, está precedida la imposición de la sanción de un debido proceso en el cual pues habrá que llegar al expediente, ojalá no llegar a ese escenario,
pues por ejemplo, la orden, por ejemplo, que hubo el rehusar la orden, etcétera, entre muchos otros factores que se analizarían, ¿verdad? Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero sí que es cierto que la norma está redactada de esa manera porque conecta con las pautas de beligerancia y las pautas de beligerancia es una responsabilidad personal de quien realiza la acción prohibida. Pero sí hay otros elementos que usted bien señala que podrían salir en expedientes de este caso. Y sobre el respaldo de blanco y negro es la resolución emitida por el Tribunal Supremo de Elecciones que comunica a todos los jerarcas y a todas las jerarcas de las instituciones públicas cuando se emitió y además fue publicada en el Diario Oficial, ¿verdad? Ese es el marco blanco y negro que aplica en esto y que a partir de ella es que el Colper ha generado este espacio de intercambio. Sí, muchas gracias, don André. Importante, colegas, el Colper está con ustedes en este proceso. De hecho, este espacio es un ejemplo, ¿verdad?, del acompañamiento que queremos darles y todas las sugerencias que ustedes están brindando y las preocupaciones, nosotros las compartimos y vamos a actuar al respecto. Incluso la representante junta directiva auxiliadora Zúñiga Corea está ahorita mismo en esta capacitación y sugirió, digamos, que hiciéramos un pronunciamiento dirigido a jerarcas para recordar los alcances de la resolución y respaldar el trabajo de los colegas, que es otra de las tareas que nos quedan a partir de este espacio, ¿verdad? Entonces, es un trabajo conjunto que vamos a realizar porque es importantísimo para nosotros respaldarlos como el colegio profesional que los agremia. Evelyn. Sí, buenos días. Bueno, sé que antes mencionó algunos ejemplos sobre programas radiales. Sin embargo, me queda la inquietud porque en el caso nuestro tenemos un programa, tenemos un espacio semanal gratuito en una radio privada que está enfocado solamente en temas PYME, donde compartimos casos de éxito de emprendedores, empresas, compartimos iniciativas, lanzamientos de programas, participa tanto el jerarca como estoy mencionando pymes y emprendedores. En este caso, no sé si también entraría dentro de la restricción. Ya hay un pronunciamiento sobre un programa PYME del tribunal en el pasado, de nuevo no recuerdo el contenido, ¿verdad? Pues es un montón de pronunciamientos específicos, pero sí que es cierto que ya se consultó el programa PYME en algún momento del proceso, digamos, de estos procesos electorales. Evelyn, más bien si usted puede dejarle en su Perfecto. correo de la institución en la que trabaja en el chat para que tal vez mis compañeros de prensa, Jamie, Cedric, Janina, le puedan tomar a usted el dato y yo enviarle esa jurisprudencia específica. Claro, Porque le agradezco. Gracias. Excelente, Evelyn. Puedes anotarlo si no lo has hecho dentro del chat, escribir tu correo. Sí, ahí está anotado. Reiterarles que estemos tomando en cuenta todas las recomendaciones que nos han brindado, una vez para jerarcas, ¿verdad? Me parece que es importantísimo, digamos, que se entienda que nosotros también estamos obligados, en este caso, a cumplir con las resoluciones del tribunal, ¿verdad? Y cubrirnos en ese sentido para el bien de todos. Más consultas, comentarios que tengan específicos, técnicos, para aprovechar a don André antes de que tengamos que cerrar. Y ahorita voy a poner la encuesta en nuestro espacio de consultas para que ustedes nos ayuden a mejorar ese tipo de espacios o nos brinden su realimentación, que para nosotros es súper importante. No sé si tenemos algún otro comentario. Hola. Sí, adelante. Sí, perdón, es que mandé la pregunta, pero mejor la hago. Yo estoy súper agradecido con el señor del Tribunal Supremo y tal vez no se ha referido al tema porque no es materia de él. Yo entiendo que existe la posibilidad como subordinado de negarse a hacer una publicación. Ya si el jerarca insiste, pues se pone por escrito que se hizo bajo protesta. En ese caso, que se haga la publicación bajo protesta, ¿de quién es la responsabilidad? De quien da la orden, porque el funcionario en este caso hizo ver que la orden que se estaba impartiendo iba contra el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Excelente. Acá en el chat también están compartiendo los compañeros del Tribunal Supremo de Elecciones links de jurisprudencia, otras informaciones importantes para que ustedes tengan ahí de consulta. Quisiera Y también hacerles una, el chat. Mariela. Quisiera hacerles una sugerencia, tal vez porque nosotros en la UFRA pasamos tanto por demandas y denuncias y amenazas y todo, ¿verdad?
lo importante que es que la gente documente la línea decisoria, ¿verdad? O sea, si yo sé que no puedo publicar algo y el jerarca me manda a mí un correo, tenés que guardar ese correo, genere la cola de correos, hágase un file aparte, vea las fechas, o sea, el generar tu propia relación de hechos de lo que está ocurriendo es lo único que eventualmente podría salvar a una persona que es mandada y entonces el dicho dice que el que mandado no es culpado. Bueno, perdón, pero si yo soy mandado y sé que voy a tener una responsabilidad, pues también tengo que buscar la manera de focalizar la culpa en donde está. Entonces, mi recomendación sería que lo hagan como muchas otras personas que estamos expuestas a temas judiciales, que vayan generando esa cola de correos, ¿verdad? Usted, de momento, si el colegio nos podría facilitar algo, sería fantástico, porque entonces se usa ese mismo machotillo. Es más, no es nada complicado, puede ser 2, 3 párrafos con los links a la normativa. Eso me parece muy importante para que el jerarca no diga, yo no conozco ese artículo, yo no conozco esa ley. Bueno, yo se la mandé, se le mando, aquí está lo que... Y de pronto esa cola de correos puede ser lo que a futuro pueda evitar la responsabilización de la persona que tuvo que hacer algo eventualmente y sabiendo que no debía. Eso es una cosa. Entonces, la relación de hechos lo que tiene son una serie de 1, 2, 3, 4, en fecha tal recibí tal instrucción, en fecha tal me contestaron tal cosa, aquí, y pone la información, aquí indiqué la normativa, y pone la normativa. ¿Por qué? Porque yo pienso en los colegas, porque de verdad que conozco algunos casos, que lo que dicen es, temporalmente estoy exactamente muy expuesto. Entonces, bueno, para paliar el tema de la exposición que tiene, que haga esa relación de hecho y la vaya construyendo, ¿verdad? Los hechos que van ocurriendo, los correos, guardar las imágenes, guardar las capturas de pantalla. Entonces la persona se obliga a hacer algo. Bueno, la captura de la pantalla es un elemento que es válido, la captura de la pantalla. Que vayan teniendo esa malicia. Yo diría que lo importante es que se tenga esa malicia. Gracias. Gracias, excelente recomendación, Mariela, anotada. Mauri. Sí, yo quisiera agregar a lo que Mariela indica, que hay muchas instituciones ahora con el avance de las tecnologías en que quienes ocupan puestos de liderazgo dan muchas instrucciones por WhatsApp. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos la buena práctica de documentar las conversaciones importantes que implican instrucciones, que implican órdenes, porque después no nos queda rastro de todo lo que sucedió en el WhatsApp. Excelente, muchísimas gracias. Ya hemos estado compartiendo la encuesta, de hecho muchas personas nos han estado ya respondiendo. De todas maneras, todo lo que está acá en el chat, las sugerencias que ustedes han brindado, lo vamos a tomar en cuenta. Muchísimas gracias a los que nos han agradecido por abrir este espacio en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones. Y de verdad, muchísimas gracias a don André Cambronero por la paciencia, por el conocimiento que nos ha brindado en esta mañana de actualización profesional sobre un importantísimo tema. Y listo, estamos a su servicio, vamos a seguir trabajando para y por ustedes, que son las razones del colegio, en conjunto con el Tribunal Supremo de Elecciones. Don André, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por esta mañana de conversación. Y bueno, como les digo, el tribunal queda abierto a cualquier consulta puntual que ya cada quien tenga desde sus respectivas trincheras, ¿verdad? Para nosotros es un gusto participar en estos espacios más bien de quizás más pedagogía, porque lo que nos interesa es que todos y todas participemos del proceso de manera informada, de manera responsable y curándonos en salud. Que estén muy bien. Excelente. Carlos, perdón, es que me tuve que desenganchar un toquecito, pero quedamos en que vos mandás los insumos, grabación, PPT y eso. Sí, correcto, Luis. Ok, ¿lo haces hoy mismo? No puedo prometerte eso, pero lo mandamos. Bueno, gracias. Un gusto. Buen día.